Muy buenas tardes, licenciado José Rodas, es un gusto poderle saludar. Soy Marvin Luna, o Marvin Luna García, del curso Programación 2. Actualmente estoy estudiando un profesorado en Educación Media PEM de Tecnología Educativa. Perfecto, el día de hoy pues nos toca presentarle, o me toca presentarle mejor dicho, ya que mi persona trabaja sola en el proyecto, ¿verdad? Me toca presentarle lo que viene siendo estructuras simples, dobles y estructuras anidadas, ¿verdad? En esta primera parte vamos a ver las estructuras simples, pero quiero aclarar un punto antes de poder avanzar. En mi caso yo utilizo un sistema operativo de Linux, que en este caso es Linux Mint. Entonces, por esta sencilla razón es de que yo utilizo otro ID o ID, como le dicen muchos, intérprete, lenguaje, como lo queramos llamar, en el sentido de que no es el mismo de dev, ¿verdad? El que yo utilizo es CodeBlocks y pues de momento me ha ido todo bien. Vamos a abrir CodeBlocks IDE y esta es la pantallita que me presenta. Perfecto, en lo que se configura todo y antes de comenzar, una estructura simple es la que nos va a determinar una cierta o un cierto grado, por así decirlo, de dificultad leve, ¿verdad? Al igual manera que las compuestas, ¿verdad? Entonces, en este caso, quiero aclarar esto porque acá vamos a utilizar un switch sencillo para poderlo ejecutar. En este caso, vamos a create new project, después console application, y acá yo le indico C++ y donde quiero que se guarde mi proyecto. En este caso será estructura simple. Perfecto. Y el GNU GCC compiler, que es el de código libre, y pues acá nos vamos a source del lado izquierdo y nos vamos a maincp. Entonces acá una pequeña estructura de un programa de C++ básico, súper básico, que es el Hello World o Hola Mundo, ¿verdad? Perfecto. Entonces en este caso nosotros vamos a utilizar el primer ejemplo, por supuesto, un ejemplo repetitivo y un ejemplo que lógicamente se nos enseña para poder programar. Primero que nada vamos a incluir GeoStream y Using Namespace std, ¿verdad? Para poder dar el manejo como tal. Entonces vamos con int_main. En int_main vamos a abrir los paréntesis como tal y vamos a abrir las llaves. De momento voy a eliminar la llave que yo tengo para cerrar. Después vamos a declarar mi variable c como char. ¿Por qué? Porque van a ser textos los que yo voy a almacenar dentro de esta variable, o literal, como lo queramos llamar. Vamos con code. En el caso de code le diremos escribe o escriba. En mi caso es escriba, ¿verdad? Una letra. Puede ser escriba una letra, ingrese una letra, o como nosotros queramos. En mi caso es ingrese una letra, puesto a que lo estamos trabajando a computadora, si lo quiero ver así. Igual, aunque fuese en un dispositivo móvil, tablet, iPad, Android, etcétera, pues de igual manera sería ingrese o inserte una letra como tal. Perfecto. Después vamos con el sin, ¿verdad? Y aquí de igual manera él me indica qué es lo que estamos haciendo. Cabe recalcar y también a su vez mencionar que al momento que nosotros estamos trabajando con textos, con letras, palabras, frases, párrafos, etcétera, va a una sintaxis totalmente distinta con números. Ya veremos lo de los números. Perfecto. Entonces estamos con C, punto y coma, y también cabe aclarar, y siempre lo hago yo, al menos con mis alumnos, siempre les digo yo que al menos los signos de puntuación en esta parte de la programación sirven para una cosa muy importante. ¿Y cuál es esa cosa muy importante? El punto y coma, al momento de yo aplicarlo en la gramática, me sirve para poder dar una pausa y seguir con otro tipo de palabras, pero siempre hablando del mismo tema. En este caso es lo mismo, estoy poniendo un punto y coma. Eso quiere decir que aquí termino, pero en la siguiente línea que se presenta, o fila, como lo querramos llamar,
vamos a seguir programando, pero esto siempre va a ser como parte del mismo programa, ¿verdad? Valga la redundancia. Perfecto, entonces en este caso mi programa va a ser un programa donde se van a ingresar las vocales, ¿verdad? Y lógicamente, por ende, las vocales van a ser las que se conocen y no hay de otras, ¿verdad? Entonces, en este aspecto y sentido, tengo que hacer algo que siempre también les menciono a mis alumnos, es lo siguiente, es de que podemos hacer una pequeña trampa, les digo yo, ¿verdad? De poder ir copiando y pegando el texto para que se nos vaya haciendo un poquito más fácil de sobrellevar. A, E, I, O, I, U, ¿verdad? Entonces de esta manera yo ya tengo fácil y rápido, y pues lógicamente y por ende es algo fácil y válido dentro de la programación, ¿verdad? Siempre y cuando pues no se extraiga código de alguien más sin hacer su documentación respectiva, donde se le hace prácticamente como norma Zappa, donde se cita. En programación se hace lo mismo, se tiene que hacer el comentario que esta parte del código, o este if, este else, then, etcétera, pues es de alguien más, ¿verdad? Ponemos un code y acá indicaremos es una vocal, ¿sí? Y acá vamos a poner un espacio y la diagonal inversa, o como se le conoce como backslash, ¿verdad? Y ahorita vamos a explicar para qué sirve cada cosa, ¿verdad? Perfecto, en esta parte de acá estamos diciendo que si la persona que ingresó una letra que ya se ha pedido, primero ingresamos una letra y se va a almacenar en C. Tenemos un proceso switch, ¿verdad? Donde se está almacenando mi letra, sea independiente A, B, C, D, E, F, G, el abecedario completo. Después el switch viene a evaluar o viene a darnos que las letras que entran en juego es A, E, I, O, U, ¿verdad? Que son las vocales. Perfecto, si vengo yo e ingreso una A, me va a indicar automáticamente que lo que yo ingresé, o sea, lo que está en C, es una vocal como tal. Voy a poner en este caso un break, un descanso le llamo yo, ¿verdad? Cuando lo programo acá, y un default. Perdón si mi inglés en algunos momentos no se percibe como debería ser, ¿verdad? Code, signos menores que, y en este caso lo que va a suceder es lo siguiente, y mucho ojo. Si vengo yo y por ejemplo ingreso una una D en este caso, porque una O es una vocal, lo siento, pues tiene que darme un mensaje distinto, ¿no? Entonces aquí me indicará es una consonante. Lógicamente los textos que están entre comillas es lo que se va a imprimir y nosotros podemos poner lo que nosotros querramos. Por ejemplo, es una consonante. Gracias por participar. Me gusta hacer esto para que la clase no sea aburrida. En muchos casos el alumno se siente presionado por la programación y la verdad que la programación es algo tan pero tan bonito que a veces no entiendo qué pasa, ¿verdad? Perfecto, cierro y si nos damos cuenta la indentación de los dos llaves, se hace notar por medio de lo celeste. Entonces acá ya me indica que hemos cerrado la primera como tal, pero ahí no termina el programa, debemos de insertar el system como tal, ¿sí? Entonces en este system le vamos a poner una pausa y un punto y coma, siempre diciendo que aquí se acaba esa línea, pero vamos a seguir programando siempre el mismo programa, valga la redundancia, ¿verdad? Y por último, la última llave donde la indentación me hace énfasis en que las dos llaves estamos como tal. Entonces, una vez terminado, lo vamos a ejecutar, pero primero vamos a retroalimentar un poquito, ¿verdad? Tenemos char, que estamos utilizando lo que viene siendo textos, letras, frases, párrafos, etcétera, ¿verdad? Entonces al momento de ya delimitar lo que va a ser un texto, le vamos a decir que ingrese una letra, ¿sí? Una letra cualesquiera del abecedario como tal. Después esta letra se va a almacenar en C. ¿Puedo yo poner otra literal, otra variable? Por supuesto que la puedo poner, ¿verdad? No quiere decir que estamos condicionados solamente a ponerlo en C. Podemos poner de igual manera cualquier letra del abecedario como tal. Recomiendo muchas veces tratar la manera de evitar de poner ñes, porque recordemos que los lenguajes de programación vienen en el lenguaje en inglés. Entonces muchas veces no, de hecho la ñ no existe para ellos. Hay palabras acentuadas que no existen en el abecedario en inglés. Hay lenguajes de programación que ya permiten insertar ñ y demás, pero la recomendación es no ponga ñ. ¿Por qué? Porque en algunos casos me da ese error de
de la variable, así como de ¿qué es esto, verdad? Entonces, para evitar conflictos, y adicional a evitar conflictos, también evitar el hecho del sentido de que se nos frustre el alumno. Entonces siempre les hago la aclaración menos señal, ¿verdad? Entonces el switch va a evaluar, es el proceso que va a evaluar la C. ¿Y qué es lo que va a entrar dentro del switch case? Van a entrar las vocales, porque son las vocales las que nosotros vamos a evaluar, que es A, E, I, O y U, ¿verdad? Si yo ingreso una vocal, independientemente sea de A a la U, me va a arrojar el texto, es una vocal, eso quiere decir que está correcto. Si yo vengo e ingreso otra letra que no sea dentro de las vocales, me debe de desplegar, es una consonante. Gracias por participar. Perfecto. Manera más sencilla de correr, como siempre, vamos a presionar la tecla F9. Y aquí me dice, ingrese una letra. ¿Qué pasa? Voy con una K. Yo sé que no es una vocal. Y aquí me dice, es una consonante. Gracias por participar. Vuelvo a ejecutar mi programa para que lo veamos. Y pongo una ñ. Es una consonante. Este programa o este lenguaje, por así decirlo, compilador, como lo queramos ver, ya me puede discernir la ñ. Aparte, que no es una vocal, por supuesto, ¿verdad? Y vengo yo y listo. Ingrese una letra. Una vez. Momento de ingresar una vocal, automáticamente me va a decir es una vocal. Perfecto. Siempre con lo mismo que tenemos acá, vamos a utilizar letras como tal. Y lógicamente acá podemos seguir insertando más y más texto. Por ejemplo, vamos a cambiarlo a B, C, D y E. Yo creo que vamos a poner por lo menos uno más, ¿verdad? Y F. Acá vamos a poner, está en el rango de las primeras 6 letras, ¿verdad? Que va a ser el rango en el que yo voy a estar. Y acá vamos a poner, por ejemplo, se sale de nuestro rango. Perfecto. ¿Qué es lo que pretendo yo con este programita, con este segundo ejemplo? Primero lo mismo, tenemos una letra, pues bueno, vamos a cambiar la C, le vamos a poner, qué sé yo, una M, ¿verdad? Para que veamos que se pueden cambiar las literales, la variable, las letras. Perfecto, entonces acá tenemos char M y al momento de delimitar que va a ser un char o un carácter, vamos a decir que ingrese una letra. Se va a almacenar en M y switch case va a venir y va a evaluar todo lo que se ingresó o lo que se ingresó. Si la letra que yo ingresé está dentro del A hasta la F, que es A, B, C, D, E, F, que son las primeras 6 letras, él me debe de desplegar el siguiente texto, que está en el rango de las primeras 6 letras, ¿sí? De lo contrario, o sea, eso quiere decir que si yo no inserto una de las primeras 6 letras, me dirá, se sale de nuestro rango, gracias por participar, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí ya no tenemos nada que ver donde poner otra M. Vamos a proceder a ejecutarlo y lo vamos a ejecutar con F9, ¿verdad? Ingreso una letra, pongo una L, se sale de nuestro rango, gracias por participar, Enter. Vuelvo y repito y por ejemplo pongo una F y me indica, está en el rango de las primeras 6 letras. Perfecto, de esta manera terminamos este video tutorial, que son las estructuras simples y compuestas. ¿Por qué simples y compuestas, verdad? Simple, que es cuando tenemos una única alternativa, que vendría siendo, está en el rango de las primeras 6 letras. Y compuesta, cuando ya tenemos una segunda opción o una segunda posible respuesta. ¿Por qué una segunda posible respuesta? Porque el usuario nunca sabemos qué es lo que va a hacer. Y siempre se lo repito a mis alumnos. Al momento de que usted haga un programa, y si lo va a documentar, trate la manera de documentarlo lo mejor posible. Y al momento de hacer un programa y se lo va a dar al usuario final o al consumidor final, por favor dígale, este programa sirve para esto. Y tiene que ser uno muy enfático, ¿verdad? Porque al momento de utilizar operaciones, con sumas y multiplicaciones no hay ningún problema. Y uno cree que no deberían de haber problemas. Pero cuando son este tipo de situaciones, ellos dicen, bueno, ingreso primero la cantidad pequeña y le voy a restar la cantidad grande y sale en negativo. Entonces eso ya es un problema. Entonces siempre tenemos que ser
precisos y concisos con las personas a las que le vamos a trabajar este tipo de programas, ¿verdad? En este caso, con nuestros alumnos, ser sinceros y honestos y explicarle cada una de las cosas tal y como se ha hecho de esta manera. En mi caso, yo trabajo con el lenguaje de programación de Python, un poquito más informal, orientado a objetos, y es el hit de momento. ¿Por qué? Porque está con YouTube hoy en día y con Spotify, por no mencionar el resto de la cadena que está siguiendo y se está adaptando hacia ellos. Esto ha sido todo por el día de hoy en las estructuras simples. Es un gusto estar con ustedes. Se despide de ustedes, Marvin Luna. Un gusto, licenciado José Rodas. Esta es programación 2 para el profesorado en educación media de tecnología educativa para la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buen día.